Bienvenido a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. No es un problema genético. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo, y quiero hablarte hoy brevemente de algo que he observado a través de los años, y es que muchas veces, demasiadas veces a mi entender, cuando un profesional de la salud no sabe qué está causando algo, dice que es un problema genético u otra excusa. Voy un momentito a la pizarra para explicarlo. Fíjate, trabajando con el tema del metabolismo, me he dado cuenta que el metabolismo, como es lo que crea la energía, es como la base de la vida, ¿no? Te enseño las conclusiones que he llegado. Por ejemplo, el metabolismo se le llama a todas las acciones, movimientos y cambios que tu cuerpo hace para convertir los alimentos y nutrientes que tú ingieres en energía para sobrevivir. Así está definido en el libro El Poder del Metabolismo. Metabolismo es todas las acciones, movimientos y cambios que tu cuerpo hace para convertir los nutrientes, los alimentos y nutrientes en energía para sobrevivir. O sea, que el propósito del cuerpo con el metabolismo es que lo que tú le das de alimento, que es como el combustible, convertirlo en energía. Pasa, el metabolismo es lo que crea la energía. La energía es lo que permite el movimiento. La vida se reconoce por el movimiento. ¿Cuál es la característica principal de la vida? El movimiento. Si tú quieres saber si algo está vivo, pues mira a ver si se mueve. Si no se mueve, está muerto. Así que la característica principal de la vida es el movimiento. ¿Qué produce ese movimiento? La energía. ¿Qué produce esa energía? El metabolismo. Así que el metabolismo es la base del movimiento que llamamos la vida. Ahora, ese movimiento y esa energía que crea el metabolismo crean en todos los organismos vivos un orden biológico. Un orden biológico es una forma en la que la biología, en la que la vida, biología, bio quiere decir vida, logía es el estudio, la biología es el estudio de la vida, ¿no? Así que el orden biológico que se crea, por ejemplo, en una planta que tiene una cierta forma, un tipo de hoja, un tipo de raíz, ese orden, unos colores, ese orden biológico de cómo funciona, lo crea el metabolismo. ¿Por qué? Porque los humanos tenemos metabolismo, los animales tienen metabolismo, las plantas tienen metabolismo y todo lo que sea vivo, hasta los insectos, tienen su metabolismo, ¿no? Ahora, a veces tú vas donde un médico y el médico te dice, lo que tienes es un problema genético. Esto es genético, esto es hereditario. Quiero decirte que hay una diferencia entre lo que es el metabolismo, fallas en el metabolismo, y lo que es un factor genético. Vamos a ver un momentito lo que es un factor genético. Fíjate, el factor genético es el factor que perpetúa lo que acá se creó. O sea, cuando hablamos del factor genético, estamos hablando de moléculas como el ADN, que es un ácido nucleico, que es un tipo de célula, de componente de la célula que perpetúa, que hace que lo que había aquí sea lo mismo que va a haber acá. O sea, si tú te parecías a papá, ¿verdad?, pues acá también te vas a parecer a papá. El hijo se va a parecer a papá. Si te parecías a mamá, pues abajo te vas a parecer a mamá. ¿Okay? Eso es un factor genético. ¿Por qué le llamamos genético? Porque perpetúa lo que tú tenías, perpetúa tus características, hace que continúe hacia la próxima generación. Pero ¿qué pasa? Nunca se ha podido realmente demostrar que hay una fuerza en el tema del factor genético para efectos de enfermedades. Sí, hay algunas pocas rarísimas enfermedades que tienen demostrada una genética, o sea, que fueron heredadas. Pero te puedo decir que fácilmente el 99.5% de las enfermedades, de las condiciones, no son hereditarias. Son condiciones que están causadas por algo. Cuando el médico tuyo te dice, esto es un problema genético, en verdad lo que te está diciendo es, no sé qué lo causa. Cuando el médico te dice, es un síndrome, y te menciona la palabra síndrome, te está diciendo nuevamente, no sé de qué se trata. Porque la palabra síndrome se utiliza
por la medicina, por los médicos, por los practicantes, para decir, yo no sé qué lo causa. Es una palabra, me sigue, pero no tiene ningún significado verdaderamente, porque siempre es más fácil echarle la culpa a mamá y a papá, porque no están aquí para defenderse. Es más fácil echarle la culpa a otros factores que no están aquí en este momento y tiempo. Pero la realidad es que la gran mayoría de los problemas de metabolismo se resuelven si tú entiendes el metabolismo como tal. Por ejemplo, yo tengo personas que me han llegado con una depresión. Pues la medicina tradicional lo que tiene para una depresión es medicamentos. Y la persona queda como un zombie, porque queda apagado, sus sentidos quedan apagados. He visto que esa misma persona que me llegó con una depresión, arreglamos el metabolismo, hidratamos el cuerpo, le empezamos a ayudarse a que se alimente correctamente y en cuestión de 2 o 3 semanas esa persona está entusiasta, duerme mejor, está tolerante y toda la depresión y problema que tenía, que no dormía, que estaba intolerante, que no había quien le tolerara el caldo, se acabó. O sea, que estoy acostumbrado a ver que los problemas realmente, y una persona específica que le estoy diciendo ya era un problema y que es genético. Ya le habían dicho que era un problema genético. No es genético. Los problemas principalmente no son genéticos, son problemas de metabolismo. Y todos vienen de un solo problema, falta de entendimiento. Así que, cuando te diga la próxima vez tu médico, tu profesional de la salud te diga, eso es un problema genético, eso es hereditario, dile que él no sabe lo que está diciendo. Que a menos que él tenga prueba científica de eso, que mejor se calle y que si no sabe del tema, mejor te diga, yo no sé, por lo menos sería honesto. Y eso te lo comento porque la verdad siempre triunfa.